Hola a todos, yo soy Yuvekius y hoy te traigo una historia que ha resonado mucho en los últimos días por la serie de Netflix Las Muertas. En México hay un nombre que todavía provoca escalofríos, las Poquianchis, un apodo extraño, casi burlón, que la gente inventó para señalar a 4 mujeres que sembraron muerte y terror en los años 50 y 60. Pero ¿por qué el sobrenombre? Dicen que en San Francisco del Rincón, Guanajuato, vivía un gallero, conocido como el Poquianchis. Era un hombre famoso por las peleas de gallos y cliente frecuente de las hermanas. Con el tiempo, la gente empezó a llamarlas las mujeres del Poquianchis. El mote se regó como pólvora, la prensa lo adoptó y así quedaron marcadas para siempre como las Poquianchis. Pero lo que realmente las hizo célebres no fue el apodo, fue la crueldad con la que construyeron su imperio de dolor, un infierno escondido tras las paredes de sus burdeles, donde decenas de mujeres fueron explotadas y vivieron cosas difíciles y horribles para cualquier ser humano. Hoy te contaré su historia completa, un relato de horror verdadero que combina la miseria humana con el silencio cómplice de pueblos enteros. Una historia que aún hoy sigue retumbando como leyenda en Guanajuato y Jalisco. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es una película, no es una invención, es real. Es la historia de las Poquianchis. Hoy voy a contarte una de las historias más oscuras y aterradoras de México. Un relato que mezcla la crueldad humana con el silencio cómplice de un pueblo que no se atrevía a hablar. Es la historia de 4 hermanas que convirtieron la explotación, el dolor y la muerte en su modo de vida. Ellas fueron conocidas como las Poquianchis. Pero cuidado, esta no es una narración ligera, es una historia real, sangrienta, que estremeció a México en los años 60. Un caso que aún hoy se recuerda con miedo. Acomódate, apaga la luz si te atreves, porque lo que escucharás a continuación te perseguirá en la mente mucho después de que termine este video. Las hermanas Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa González Valenzuela nacieron en El Salto, Jalisco, en una familia marcada por la violencia. Su padre, un hombre autoritario, alcohólico y brutal, trabajaba como policía rural. Era temido en la región por su carácter despiadado y en casa, su propio hogar, era el campo del terror. Dicen que obligaba a sus hijas a presenciar castigos y que con frecuencia golpeaba a su esposa e hijos. De ese ambiente de dolor y miedo nacieron las futuras Poquianchis, un hogar donde aprendieron que la fuerza y el poder se ejercen a través del miedo. Al crecer, las hermanas entendieron que podían usar la miseria de los demás para beneficio propio y lo hicieron. En los 40 comenzaron a levantar casas de prostitución en San Francisco del Rincón, León y Lagos de Moreno. Eran casas discretas, pero pronto se volvieron conocidas por hombres que buscaban placer barato. Las hermanas reclutaban mujeres jóvenes con engaños, les prometían trabajo como sirvientas o les aseguraban que podrían ganar dinero para ayudar a sus familias. Algunas niñas eran vendidas directamente por padres desesperados que no podían alimentar más bocas en la mesa. Cuando llegaban al burdel, la verdad era otra. Las despojaban de sus pertenencias, les quitaban sus documentos y les decían que ahora les pertenecían, que debían servir a los clientes, obedecer o morir. Los burdeles pronto se llenaron de adolescentes, algunas tenían apenas 13 o 14 años. Las habitaciones estaban oscuras, sucias, impregnadas de miedo. Cada noche hombres entraban y salían, dejando tras de sí a muchachas quebradas, heridas y aterradas. Las Poquianchis habían levantado un verdadero imperio de dolor. El infierno de las víctimas. Lo peor no era solamente la prostitución forzada, era lo que venía después.
Si una muchacha enfermaba, ya no servía. Si envejecía demasiado pronto, ya no tenía valor. Si se rebelaba, si intentaba escapar, su destino estaba escrito. Las hermanas las desvivían, unas veces a golpes, otras veces con hambre. A algunas las enterraban vivas, a otras las dejaban morir de frío, encerradas, mientras sus gritos se perdían en la noche. En sus propiedades comenzaron a aparecer fosas clandestinas, cuerpos apilados bajo tierra, huesos quemados en improvisadas hogueras. Se decía que los perros de los alrededores hambrientos encontraban la carne que las hermanas no se molestaban en ocultar. Vecinos de la zona contaban que en las madrugadas se escuchaban lamentos, que a veces se oían voces apagadas como suplicando auxilio, pero nadie se atrevía a denunciar. Era miedo demasiado grande el que tenían. El poder de las Poquianchis alcanzaba más lejos de lo que cualquiera podría imaginar. El 13 de enero de 1964, la verdad comenzó a salir a la luz. Algunas jóvenes lograron escapar y denunciar. La policía entró en las propiedades de las hermanas y lo que encontraron fue un verdadero cementerio oculto. Cuerpos en descomposición, cadáveres mutilados, restos calcinados, fosas llenas de mujeres jóvenes, niñas y hasta algunos hombres. La prensa mexicana explotó con la noticia. Se hablaba de más de 90 víctimas, aunque otros aseguraban que pudieron ser más de 100. El país entero quedó horrorizado. El mito de las Poquianchis había nacido. Catalina Ortega fue una de las jóvenes que con valentía logró escapar de un burdel manejado por las Poquianchis. Ella llegó hasta la Policía Judicial de León y denunció lo que ocurría tras esas puertas cerradas. Su testimonio fue clave. Describió mujeres encerradas, enfermas, algunas casi en los huesos, y niñas obligadas a recibir a hombres bajo amenaza de muerte. Catalina arriesgó la vida al hablar, pero gracias a ella las autoridades descubrieron el rancho donde se cometían los crímenes. Los testimonios de las rescatadas coinciden en un detalle aterrador. La comida era usada como castigo. Una de ellas dijo: la alimentación consistía en 5 tortillas duras y un plato con unos cuantos frijoles, 2 veces al día. Otra sobreviviente declaró: cuando decían que nos portábamos mal, durante 8 días no nos daban de comer, tampoco agua, sobre todo a las que no querían estar con los hombres. El hambre, la sed y el miedo eran armas para quebrarlas. Anita, la niña que sobrevivió. Anita, cuyo nombre real es Ana Lilia Ojeda, fue raptada cuando apenas tenía 6 años. Pasó 11 años dentro de ese infierno hasta que fue rescatada. Hoy, ya adulta, ha contado que arrastra secuelas físicas y psicológicas. Ella misma dijo que desde niña vivió bajo un estrés constante, con miedo a ser castigada o eliminada como tantas otras. Su vida es un testimonio vivo de lo que esas mujeres padecían. En 1965, las 4 hermanas fueron llevadas a juicio. El tribunal estaba lleno, los periodistas no dejaban de escribir titulares y el pueblo quería verlas caer. Durante las audiencias se decían que las hermanas apenas reaccionaban, no lloraban, no se arrepentían, escuchaban los testimonios de las sobrevivientes con frialdad, como si no hablaran de ellas. El juez las condenó a 40 años de prisión, la pena máxima en México en ese tiempo, pero el encierro no las libró del castigo del destino. Delfina, considerada la más cruel, murió dentro de prisión. Una cubeta llena de cemento cayó sobre su cabeza y la mató al instante. Carmen también falleció en la cárcel de Guadalajara, consumida por la enfermedad y el encierro. María Luisa fue liberada después de 20 años por problemas de salud, pero apenas sobrevivió unos meses en libertad. María de Jesús murió tras las rejas, olvidada y sola. La leyenda que quedó con el tiempo
El caso de las Poquianchis dejó de ser solo un crimen y se convirtió en leyenda. En los pueblos de Guanajuato y Jalisco aún se habla de ellas. Algunos aseguran que en los terrenos donde estuvieron sus burdeles se escuchan lamentos de mujeres. Otros dicen que han visto sombras femeninas rondando en las noches, como si las almas de las víctimas siguieran buscando justicia. El nombre de las Poquianchis quedó grabado como un sinónimo de crueldad, de maldad sin límites, un recordatorio de hasta dónde puede llegar la perversidad humana cuando no hay compasión, cuando el poder y el dinero se imponen sobre la vida misma. Y así termina la historia de las Poquianchis, 4 hermanas que sembraron terror, muerte y dolor, un caso real que aún hoy sigue estremeciendo a México y al mundo. Pero cuidado, dicen que en las madrugadas silenciosas, si pasas cerca de las viejas casas donde ellas reinaron, puedes escuchar todavía los sollozos de aquellas víctimas que nunca encontraron descanso. La vida e historia de las Poquianchis ha tomado mucha fuerza en los últimos días debido a la serie de Netflix Las Muertas, una obra escrita por Jorge Ibargüengoitia. Sin embargo, esta serie ha dividido al público, pues algunos piensan que minimizaron mucho a las víctimas y que a los victimarios los hicieron quedar como personas que por la ignorancia cometieron estos actos. Bueno amigos, esa fue la historia de hoy. Te invito a que te unas a mi canal, deja en los comentarios qué te pareció y si habías escuchado alguna vez sobre ellas. Nos vemos en la próxima.